Muy buenos días, mis hermanos. Qué gozo es estar aquí. Más que un gozo, es un honor, es un privilegio para mí. Y gracias a Chacho, gracias a los pastores. Como bien decía él, yo me siento parte de la IBI. Yo me siento como un misionero de la IBI. Yo creo que fue parte de la providencia divina que yo conociera al pastor en aquellos años y hemos desarrollado una lindísima amistad. Cuando el pastor va a predicar o enseñar en algunas conferencias en Estados Unidos, generalmente nos movemos en los mismos círculos y nos ponemos al día, hablamos, vemos cómo están las cosas aquí en República Dominicana y siempre me mantengo al tanto cada vez que puedo. Nosotros sintonizamos la IBI en línea y escuchamos a los predicadores, a los pastores, la música extraordinaria. Ustedes ven cómo Dios ha bendecido esta iglesia en todos los planos. Quizás yo tenga una apreciación especial para esto porque yo trabajo como misionero dentro de Carolina del Norte. Son unas 4.300 iglesias y más de 200 iglesias hispanas. Y yo trabajo como el misionero catalítico. Y parte de mis responsabilidades es encontrar pastores, desarrollarlos, fortalecerlos, en fin. Y yo sé lo titánica que es la tarea. Y quizás tenga una apreciación única por esto. Yo no estoy seguro de que yo he encontrado el igual del pastor Núñez. Esto es un hombre que viene una vez cada generación. Pero la sorpresa mayor es el cuerpo pastoral que esta iglesia ha desarrollado en 25 años. Yo generalmente mantengo de 5 a 10 iglesias desesperadas por un pastor. Y aquí yo tengo 8 que lo podría denominar como portentos. Hombres de extremada inteligencia, extremada educación, pero con una vida de piedad intachable, con una vida de integridad, caminando con Dios de cerca, haciendo una diferencia para el reino, todos debajo de un mismo techo. Entonces esto es como un sueño hecho realidad para cualquier misionero que esté en el área donde yo trabajo. Gracias, mis hermanos, porque el trabajo pastoral a veces no es reconocido. Llamamos al pastor cuando tenemos un problema. John Piper decía que raras veces el pastor tiene 2 días buenos, uno detrás del otro en una semana. Es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil. Y la iglesia no entiende que es la misericordia de Dios. De hecho, Hechos 20:28 nos dice que es el Espíritu Santo que da pastores a su iglesia. Es más, Efesios 4:11 en adelante lo considera como un regalo de Dios a su pueblo. O sea, los pastores que ustedes tienen, desde Miguel hasta los demás que colaboran con ustedes, son realmente, en mi opinión, una señal fehaciente de la mano de Dios sobre ustedes y de estos 25 años que han sido trascendentes. Créanme, porque yo les doy seguimiento y yo voy a los lugares más recónditos, más oscuros en Carolina del Norte y allá me preguntan, ¿tú conoces al pastor Miguel Núñez? Especialmente cuando digo que soy dominicano. Y allá está la IBI, especialmente durante la pandemia, hermanos. Ustedes se convirtieron en una especie de faro de luz para la gente desesperada que estaba encerrada en sus casas, los hispanos, con limitado acceso a enseñanzas sólidas de las Escrituras y escuchar las predicaciones de los diferentes pastores, incluyendo obviamente al pastor Miguel. Fue de tremenda bendición. Yo espero que Dios le conceda muchos 25 años más a esta iglesia y que siga desarrollándose como hasta ahora. Yo estoy casado. Bueno, estuve casado primero por 20 años con mi esposa Stephanie, y el Señor la llamó hace 3 años y medio, algo así, ante su presencia de manera inesperada. Ningún problema de salud, simplemente el tiempo llegó y partió con el Señor, y el Señor una vez más me extendió su misericordia y yo me casé otra vez con una nueva esposa que me está ayudando a criar 3 hijos que tengo. Ya son hombres, tiene uno 20 años, otro 17 y otro 15. Son hombres para tomar sus decisiones, para sostenerlo económicamente, todavía son mis hijos. Ustedes saben cómo esto funciona. Así es esto. Pero así estamos. Virginia es de California y habla perfectamente el español. Ella sirvió al Señor por 8 años
en Honduras como misioneros. De hecho, gracias, hermanos. De hecho, habla 4 idiomas con perfecta fluidez. Yo he estado tratando de aprender español por los últimos 50 años. Y todavía me falta mucho. Esta misma semana yo me he dado cuenta de mis limitaciones. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un kitipó. Una bocina gigante que tú pones detrás de una camioneta o un camión para compartir tu bella música con los vecinos, ya sea que a ellos les guste o no. El vocabulario sigue evolucionando en nuestro país y hay palabras ya que yo tengo que hablar con mis sobrinos que me eduquen y me enseñen las nuevas terminologías. Pero gracias una vez más, mis hermanos, por todo lo que ustedes hacen por el Señor, por su fidelidad, por su confirmación y las cosas que el Señor está haciendo a través de ustedes. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera compartir un texto con ustedes en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Usted lo tiene ahí en su Biblia, puede seguirme. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia infinita sobre tu pueblo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos hable al corazón, que penetre cualquier coraza, Señor, y que hable a nuestras almas y nos edifique y nos transforme y nos ayude a ser más a la imagen tuya, mi Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay ciertamente una confusión, o parece haber una confusión generalizada con lo que es la iglesia. Comenzó quizás en los 90 con diferentes versiones de lo que una iglesia debería ser o hacer. A mí me gusta leer, es parte de mi hobby, y llegó un punto en que yo llegué a un punto de saturación, porque uno entra a una librería cristiana, especialmente allá, y hay 1000 libros de cómo la iglesia debe ser, lo que debe funcionar, lo que la iglesia es, y entonces lo interesante es que los libros se contradicen unos con otros, o tienen diferentes definiciones o no son idénticas. Llegó un punto en que yo tuve que realmente dejar de leer y volver a las escrituras y resetearme, si quiero usar ese término tecnológico, y decir un momento, no todo el mundo puede estar diciendo cosas opuestas y tener razón, porque se estaba convirtiendo en una especie de mercadeo o de negocio el tratar de definir lo que la iglesia es y cómo la iglesia debe de funcionar, y la mayoría de la gente estaba buscando algo en común: crecimiento, cómo yo crezco, cómo yo desarrollo la iglesia en números. Ese era en aquel entonces el gran afán de tener una mega iglesia, le dicen allá, una iglesia numérica. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia es categóricamente clara acerca de lo que es la iglesia y de cómo debe funcionar la iglesia. La palabra en sí te da la definición. La palabra en griego es eclesia, llamado, salir de, hacia, y kaleo, que significa llamado, salir fuera o llamado fuera. La iglesia está compuesta de aquellos que han sido llamados o separados de este mundo para servir a Dios. Aparece unos 115 veces en el Nuevo Testamento la terminología, quizás unas 94, refiriéndose específicamente a la iglesia local. Hay el contexto de la iglesia local y está el contexto de la iglesia
universal, y a veces confundimos los dos términos. Por ejemplo, Mateo 16, 18, la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia universal. Contra la iglesia local es diferente, y esto es lo que vamos a ver aquí en Éfeso, y podríamos verlo en las 7 iglesias, si yo tuviera el tiempo de predicar todas estas. Pero estas iglesias locales habían caído en pecado, la excepción que se hace a Esmirna y Filadelfia, pero habían caído en desobediencia. El Señor las está amenazando literalmente. Dice, voy a mover el candelero de su lugar, el candelabro, si quiero usar un término más moderno, si no se arrepienten y vienen. Si la iglesia pierde su propósito, si empieza a albergar pecados y a experimentar una frialdad espiritual que solo puede definirse como dejar su primer amor, entonces está en peligro de desaparecer, como ocurrió con varias de estas iglesias en el Nuevo Testamento. Yo creo que estas 7 cartas de manera simbólica representan la mayoría de las iglesias a través de la historia, por lo menos los últimos 2000 años. Y debemos prestar atención a lo que ocurrió con estas congregaciones. Especialmente vamos a comenzar con Éfeso, porque nos puede servir a nosotros de guía o lineamiento para cómo nosotros debemos conducirnos en la casa del Dios viviente en su iglesia. La iglesia local está en problemas a nivel mundial. Déjenme compartir quizás algunas estadísticas para darles una idea de cómo están las cosas. Yo trabajo con lo que se llama la Junta, no directamente ya, pero todavía tenemos una asociación de trabajo con la Junta de Misiones Internacionales, le dicen NAM en inglés, North American Mission Board. Y ellos estiman, según sus propios estudios, que el 85% de las iglesias están en declive o estancadas. Estancada es una iglesia que tiene el mismo número de personas por 50 años, ahí no hay bautismo, no hay evangelismo, no hay nada ocurriendo. O sea, está ya en decadencia si pensamos en que la población sigue creciendo y la iglesia sigue inerte, pero está paralizada y muchas ya van totalmente en caída libre, donde apenas hay suficientes miembros quizás para pagar la electricidad. Ellos dicen 8 de cada 10 iglesias en Estados Unidos está ahora mismo en esa situación. Y nosotros los bautistas somos los que estamos un poquito mejor. Si tú comparas otras denominaciones, es aún peor. De acuerdo a la encuestadora Barna, más de 4,000 iglesias cerraron sus puertas en el 2020 solamente. Cuando vino la pandemia, si ustedes recuerdan, más de 4,000. Durante ese mismo periodo, más de 20,000 pastores dejaron el ministerio, consumidos por la pandemia básicamente, y las necesidades y todos los problemas que esto conlleva. Y el 50% de los pastores restantes de lo que estaban, el 50% de ellos dijeron, si tuviéramos otra forma de ganarnos la vida, dejaríamos el ministerio. O sea, son números realmente que dan escalofrío cuando tú piensas en un mundo como el nuestro, donde la maldad se está multiplicando, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Tú pensarías que deberían de levantarse aún más pastores. De hecho, ese es otro de los problemas que está aflorando ahora mismo. Yo he estado por lo menos en 2 conferencias recientemente, donde uno de los temas de conversación ha sido ¿qué va a pasar con la próxima generación de iglesias? Los hombres que deberían estar aplicando al ministerio no lo están haciendo. Y los pocos que van al seminario para capacitarse no quieren ser pastores. Quieren consejería cristiana, quieren alguna otra área de servicio dentro de la iglesia, pero nadie quiere el pastorado. El pastor está bajo una presión tremenda, por lo general es cuestionado, es atacado, está bajo todo tipo de cuestionamientos, y el hombre joven piensa, yo tengo 22 años, si yo me hago arquitecto o abogado o doctor, voy a ganar 10 veces más que en una iglesia donde ni siquiera me van a valorar. Y simplemente la pregunta entre los expertos es que Dios ya no está llamando hombres al ministerio, o que los hombres literalmente están resistiendo el llamado, que obviamente podría ser lo que está pasando. La pandemia mostró muchísimas de nuestras deficiencias a nivel de iglesia, mis hermanos, y lo que es la carencia a veces de la enseñanza sistemática de las Escrituras. Esas iglesias que se sostenían con entretenimiento, con luces, con música solamente, y que
entretenían a la gente, al no poder reunirse físicamente, empezaron a colapsar. Muchas de ellas terminaron cerradas o disminuidas a un punto que son irreconocibles. Las que sobrevivieron o les fue mejor eran aquellas que eran más orgánicas, aquellas que eran más sencillas. De regreso al libro de Hechos, había coinonía, había comunión entre los hermanos, se apoyaban mutuamente, había enseñanza sistemática de las Escrituras. Estas fueron las iglesias que durante la pandemia se mantuvieron. Otros pastores vinieron bajo tremenda cantidad de estrés porque tenían que hacer los servicios en línea. Y no todo el mundo disfruta eso, estar transmitiendo en Facebook Live. Cada pastor se estaba convirtiendo en una especie de televangelista y eso estresa a muchos hombres que entienden que su rol es dentro de una iglesia local y la iglesia estaba presionándolos para que mantuviera esa avenida abierta. Y por supuesto, para algunos fue de mucho beneficio porque descubrieron que ellos podían hacer eso y lo están todavía utilizando el día de hoy, pero para algunos fue un motivo de gran estrés y algo que ellos no disfrutaban, y encima del estrés de personas muriendo constantemente, personas enfermas, demandas sobre ellos, sobre sus familias, el ingreso en la iglesia cayendo, y por eso ustedes ven esos 20,000 que renunciaron. Y quizás lo más preocupante es lo que mencioné al final: ¿por qué no están los hombres aplicando al ministerio pastoral dentro de la iglesia? ¿Y qué significa esto para la iglesia del futuro? Mis hermanos, quizás no todas las respuestas, pero yo diría que el 99% de esas problemáticas están aquí en estas 7 iglesias. A través de toda la historia, el Señor nos ha dado estas 7 iglesias, este modelo, para que nosotros nos apercibamos, para que la analicemos y para que de manera, digamos, preventiva, evitemos caer en los errores en los que estas iglesias cayeron y que eventualmente terminaron destruyéndolas. En 2 o 3 siglos, la mayoría de ellas habían ya desaparecido. Entonces, aunque parezcan a veces poca cosa, las advertencias aquí hay que tomarlas muy en serio, porque el Señor sabe el por qué nos está dando esas advertencias. Vamos a comenzar con el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está hablando del Señor Jesucristo. Estas imágenes la está tomando de la revelación que le dio a Juan en el capítulo 1. Si usted lee el capítulo 1, versículo 13, quizás hasta el 16, usted va a ver que está usando el mismo lenguaje metafórico. Las 7 estrellas en su diestra, las 7 iglesias obviamente representadas. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es importante resaltar que esta iglesia había nacido, por así decirlo, había sido fundada bajo circunstancias muy especiales. Cosas extraordinarias empezaron a ocurrir cuando esta iglesia fue plantada en Éfeso. Y yo diría que esta iglesia es cardinal para las demás porque fue, digamos, la madre de las otras 6 iglesias. Entonces es importante que analicemos, hagamos una radiografía cercana a lo que estaba ocurriendo aquí. De hecho, vamos a leer algunos pasajes selectivos. Vamos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades lo dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Esto había creado tanta conmoción que algunos hombres intentaban imitarlo. Si uno leyera Hechos 19, 13 al 17, se va a encontrar con los hijos de Seba, 7 individuos que pensaron: wow, aquí hay dinero. Y ellos empezaron a reprender demonios como exorcistas ambulantes. El demonio los atacó y tuvieron que huir desnudos, dice la Biblia, porque el demonio les respondió: ¿y ustedes quiénes son? Yo sé quién es Pablo y quién es Jesús, y ustedes. Y les saltó encima a los 7 y tuvieron que salir despavoridos, huyendo, semidesnudos. Versículo 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata podía ser un día de un jornalero. 50,000 piezas de plata eran 50,000 días de trabajo. Imagínense al nivel a que había llegado la idolatría en esta ciudad, en Éfeso. Esto era una iglesia
Estaba en una situación bastante compleja, en una sociedad muy hostil, en una sociedad muy idólatra, y Pablo y los apóstoles habían llegado hasta allí con milagros extraordinarios, lo que provocó inmediatamente la represalia de un platero llamado Demetrio. Demetrio, del versículo 23 en adelante, ustedes pueden leerlo más adelante para ahorrar un poco de tiempo, pero Demetrio empezó a darse cuenta de, wow, yo vivo de vender templecitos de la diosa Diana. Y esta gente está predicando el evangelio y la gente ya no me está comprando los templecitos. Y reunió a hombres, me imagino que como él, de baja calaña, y alborotaron la ciudad y se llevaron a Gayo y Aristarco al anfiteatro y crearon una conmoción tal que la gente le mandó a decir a Pablo, a los discípulos, no vengas. No podemos básicamente garantizar tu identidad o tu integridad física. Quédate fuera. Y tomó horas y horas de ellos gritando que viva Diana de los Efesios. Y esta era la identidad de esta gente, de esta ciudad. Y Demetrio estaba viendo su negocio amenazado, estaba viendo sus creencias amenazadas, estaba realmente preocupado de que sus ganancias se iban a evaporar. Pero es importante notar aquí, mis hermanos, y quizás en nuestro contexto aquí en Dominicana sea un poco diferente, pero es importante notar que estas señales extraordinarias que vemos aquí no son la norma, no es lo que nosotros debemos esperar hoy día y esperar que cuando vamos a plantar una iglesia, que nosotros vamos a ver milagros espectaculares como estos. Los milagros existen, yo oro por milagros, Dios obviamente sigue en el negocio de hacer milagros, pero es indudable, no podemos negar, que los milagros desde el Antiguo Testamento generalmente tuvieron periodos específicos por razones específicas. Y para los teólogos en residencia no tengo yo que adentrarme en cesacionalismo o continuismo. Si usted no sabe lo que son esos términos, ignórelo. Pero no hay que irse tan lejos, solamente analizamos el texto por lo que dice. Los primeros milagros, que es diferente a la providencia divina, que a veces oramos y no sé, me llega una buena noticia, decimos es un milagro, o me llegó un cheque en el correo, decimos es un milagro. Eso es parte de la provisión divina, de la providencia divina. El milagro ya es algo supernatural que solamente puede ser explicado por Dios. Los primeros milagros los encontramos ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Moisés y Josué, ¿recuerdan? Las 10 plagas, milagros extraordinarios, el mar rojo partido en dos, cosas increíbles, pero Moisés terminó escribiendo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después encontramos a Elías y Eliseo, que básicamente lanzan la era de los profetas, con milagros extraordinarios, el hacha flotando en el río y cosas extraordinarias donde se estaba validando al mensajero o confirmando que estaban hablando por Dios. Y definitivamente encontramos los milagros una vez más donde con Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Jesús estaba haciendo milagros extraordinarios, dice que casi toda enfermedad había sido erradicada básicamente en toda esa área de Palestina, pero Jesús tenía que validar su identidad como Mesías y los apóstoles tenían que ser confirmados como mensajeros directos divinos. De hecho, si la memoria no me falla, usted no va a encontrar a nadie en el Nuevo Testamento que no sea un apóstol o un delegado apostólico inmediato haciendo milagros. Estaba casi reservado a ellos. Los 3,000 que creyeron en Hechos 2, yo no recuerdo que andaban haciendo milagros. Sin embargo, los otros apóstoles sí andaban haciendo milagros. Pedro resucitó a Dorcas. Aún Pablo, que viene más tarde como un abortivo, era quien hacía milagros. De hecho, era característico y confirmación de esto, de que los apóstoles tenían este poder de una manera extraordinaria. En Hechos 5:16, no tienen que leerlo, dice, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense que no hay cualificativos o condicionantes. No es ven al culto de sanidad a las 7 hoy. No había alguien analizando la enfermedad para asegurarse de que era psicosomática. Eran milagros extraordinarios hechos mayormente entre incrédulos, lo que vemos en el libro de Hechos. Y era algo que Pablo hacía casi a discreción. Por ejemplo, él entró a la casa de Publio en Hechos 20
y definitivamente lo sanó de disentería y de fiebre. El bien conocido caso de Eutico, que lo resucitó literalmente de entre los muertos. Aún en Hechos 19, cuando los seguidores de Juan el Bautista, Pablo les dice, le han predicado de Cristo, y solamente dicen, no, hemos escuchado solamente del bautismo de Juan el Bautista. Él les predica el Evangelio, se convierte y entonces el Espíritu Santo cae sobre ellos. En Hechos 9, recuerden que sobre Cornelio, el centurión, no vino el Espíritu Santo hasta que Pedro llegó. Ustedes están viendo la conexión aquí entre el apóstol y los milagros extraordinarios que estaban tomando lugar. Y por eso quienes trataron de imitar esos dones terminaron fracasando en el Nuevo Testamento. Y esto es obviamente porque era el plan de Dios validar esto. Y usted ve que empieza a declinar a medida que pasa el tiempo. Una vez los milagros han sido dados, una vez la identidad de los apóstoles ha sido confirmada, pues empieza a disminuir la necesidad de hacer milagros. Es más, unas décadas más tarde, Pablo le escribe a Erasto, dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Oiga, ese es Pablo hablando ahora en 2 Timoteo 4:20. Él dejó a Trófimo en Mileto enfermo. ¿Cómo que lo dejó enfermo? Si la gente quería tocar el delantal o las ropas tocadas por Pablo para sanarlo, y tú vas a dejar a un colaborador tuyo enfermo en Mileto. Pero lo más chocante aún, lo más chocante, 1 Timoteo 5:3, le dice a Timoteo, ese es su colaborador cercano, un hijo en la fe, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo, tú no podías hacer una simple oración. Le está diciendo a Timoteo que tome vino para su estómago. Es más, muchos expertos están convencidos de que Pablo quizás tenía un aguijón en la carne. Ustedes recuerdan, 2 a los Corintios 12, que podía ser una enfermedad física y que no estaba siendo removida. O sea, Dios obró esos milagros de la manera que Él consideró que era necesaria para llevar a cabo su tarea. Una vez la identidad de esos siervos fue establecida, los milagros empezaron a reducirse. Muchos dicen que cesaron, ya no hay más ese don de milagro. Otros dicen que continúa. Yo voy a dejar que los teólogos aquí decidan eso por nosotros. Lo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo es que hay una disminución obvia y evidente a medida que el tiempo siguió avanzando en cuanto a la necesidad de los milagros. Pero esta iglesia en Éfeso surgió con ese tipo de milagros espectaculares y todos creyentes y no creyentes temían, reverenciaban y veían que había algo fuera de lo común con esta área. Pablo había pasado varios años enseñando en esa región también y había tenido lo que yo llamo las grandes ligas de la enseñanza teológica. Casi todos los apóstoles, no todos los apóstoles, pero líderes muy reconocidos, desde Apolo, un varón de Alejandría, que era poderoso en la Escritura, había sido uno de los líderes aquí en Éfeso. Tenemos a Timoteo probablemente, Pablo mismo. Se cree que Juan había sido uno de los líderes aquí, quizás el pastor, antes de ser exiliado a Patmos para recibir esta visión de las 7 iglesias. O sea, esta era una iglesia sólida, esta era una iglesia firme, había nacido de manera espectacular y había dado el nacimiento a las demás iglesias. Así que veamos entonces lo que el Señor le dice a estos hermanos y aprendamos de ellos. Unas notas en cuanto a Éfeso, la ciudad misma, o Éfeso. Esta era una ciudad, dicen, de unos 250,000 a 500,000 habitantes. Si usted quiere una aproximación, piense en San Cristóbal aquí. San Cristóbal tiene que andar por 250,000 a 300,000 personas. Eso era más o menos Éfeso en esa época. Pero era una ciudad espectacular para los estándares de esos días. Tenía 4 caminos romanos que la cruzaban. En aquel entonces, tener un camino romano era algo espectacular y te daba riquezas, te daba acceso. Los romanos construían eso para acceso militar, pero la gente venía, los comerciantes, y te ponía, digamos, en el mapa, porque los caminos conducían generalmente a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, dice la leyenda. Entonces, Éfeso tenía 4, tenía un puerto, poco común también, o sea que comerciantes, todo el mundo llegaba. Ellos no eran necesariamente la capital del Asia Menor, era técnicamente Pérgamo, pero era de facto la capital, porque ahí era que estaba una de las residencias del gobernador,
y estaba uno de los templos que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un edificio impresionante con más de 120 columnas, 450 pies de largo, 225 pies de ancho. O sea, algo para usted que estaba acostumbrado a ver chozas, pararse frente a una estructura como esta, con cientos de sacerdotisas, que no era más que una especie de prostitución legalizada, donde los hombres venían supuestamente a adorar. Imagínense lo devotos que eran ellos, con todas estas muchachas jóvenes ministrando en nombre de Diana o Artemisa. Y entonces este era un lugar, como ustedes han de imaginarse, de depravación absoluta. Si usted no vive en República Dominicana, quizás compárelo con Hialeah en Miami. Tiene que andar por los 250 mil habitantes también, pero con el concepto obviamente de 2000 años atrás. No piense en una ciudad como nosotros la conocemos hoy día, porque esta sería una ciudad pequeñita. Tú la comparas con Nueva York, ¿verdad? Pero para ese entonces era algo astronómico, y esta iglesia estaba en medio de esta cultura de depravación. No sé, quizás San Francisco se le parece un poco a eso hoy día, pero esta cultura de depravación extrema, esta cultura de maldad, y ellos estaban ministrando en medio de esa circunstancia. Y Jesús les escribe y les afirma y les dice: mira, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Y arduo aquí es como un esfuerzo mental y físico. Yo sé que ustedes están nadando contra la corriente. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que es cuesta arriba. Él está diciendo: yo sé que esto está requiriendo de ustedes mucho, mucho, mucho. Y le dice: y tu perseverancia. La perseverancia aquí es como tú continuar contra la corriente durante un tiempo prolongado. A veces es difícil ir cuesta arriba, ¿verdad? Ir contra la cultura. Pero hacer esto de manera continua por mucho tiempo, esto requiere una disciplina mental diferente. Y esta gente aquí en el versículo 2 dice: yo conozco tus obras y yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. O sea, yo sé de las cosas buenas que estás haciendo. No creas por un instante que están pasando desapercibidas. Yo sé dónde ustedes están, yo sé lo que está pasando y yo lo estoy tomando en cuenta. O sea, el Señor está hablando como un verdadero pastor a su pueblo. Está diciendo: a mí, usted nada se me está escapando. Recuerden, Él tiene las 7 estrellas de su diestra. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor anda en medio de su pueblo. El Señor anda en medio de su iglesia. El Señor la sostiene en sus manos. Y Él dice: no está pasando desapercibido tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y una cosa más que yo quiero señalarte, y que has probado a los hermanos y has tenido discernimiento espiritual. Has probado y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo me gustaría que las iglesias hicieran esto hoy día? Yo me encuentro en la televisión todavía con apóstoles, con patriarcas. No en esta iglesia, aquí no. Como les digo, aquí habían tenido pastores que habían velado por la salud espiritual de esta congregación y le habían enseñado a discernir. Y ahí sí no cabía esto de que son apóstoles. Dice: no, se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta gente estaban firmes en la doctrina correcta. En el versículo 6, si usted quiere agregar algo más: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Voy a hablar un poco de los nicolaitas más adelante. Pero esta gente estaba verdaderamente perseverando en la sana doctrina, estaban estudiando la palabra, estaban avanzando contra las vicisitudes y las circunstancias adversas que esta sociedad tan pagana y tan hostil les presentaba, hasta el punto de que había llamado la atención del Señor mismo. Y dices: y tienes ahí a los que aún aborreces a los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos exactamente quiénes eran los nicolaitas. Muchos dicen que eran los seguidores de Nicolás, que había sido escogido por los apóstoles. Otros dicen que no era esto, sino que los seguidores de Nicolás habían torcido sus enseñanzas cristianas sanas
y habían creado una especie de quién sabe qué, un arroz con mango, diríamos aquí en Dominicana. Otros dicen que no, que eran falsos maestros, pero que habían adoptado el nombre de Nicolás para infiltrarse. Vestidos, ¿verdad? Lobos vestidos de ovejas, y se infiltraban y decían, no, yo soy de la línea de Nicolás, y mentira. Lo que sí es claro es que esta gente vivía una vida desenfrenada, una vida disoluta, una vida de falsas enseñanzas, y querían infiltrarse y hacer daño en la iglesia, pero no en esta iglesia. Aquí no, aquí lo habían desenmascarado, aquí los rechazaban, aquí ellos no tenían cabida, y el Señor entendía esto perfectamente. Si la carta hubiese terminado ahí, magnífico. Pero entonces Él se extiende un poco más y le dice, aquí está la preocupación en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué interesante, porque Pablo alabó a esta iglesia. Si usted ha leído la carta a los Efesios, muchísimas veces por el amor que ellos tenían uno con otro, el amor que ellos tenían por la palabra de Dios, el amor que tenían por los hermanos, por la obra de Cristo. Y ya unas cuantas décadas más tarde, 30, 40 años más tarde, aquí vemos que el Señor Jesucristo, a través de Juan, les está llamando la atención de que están dejando realmente su primer amor. ¿Cómo es esto posible? Ocurre gradualmente si nos descuidamos, mis hermanos. Usted dirá, bueno, pero démosle un chance a esta gente. Está en una ciudad pagana. Están bajo circunstancias adversas. Usted mismo dice que han perseverado con paciencia, que tienen sana doctrina. Quizás ellos no tienen esa efusividad inicial. Quizás ellos no tienen ese fuego cuando usted se convierte al Señor. Usted recuerda, usted quiere estar en la iglesia temprano, quiere venir a los cultos hasta de oración los miércoles. Usted quiere estar ahí para todo lo que está ocurriendo y ahora está como mermando. Usted dice, bueno, la gente pasa por esas etapas. Ténganle un poco de paciencia. Después con el tiempo eso reaflora otra vez. No, mis hermanos, esto es una especie de cáncer que tiene que ser extirpado porque avanza como la gangrena y si no se controla, destruye la iglesia. Y yo creo que eventualmente terminó destruyendo esta iglesia en Éfeso. Vamos a leer unos cuantos pasajes para ilustrar esto. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten aquí esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, amar al Señor no es decir que yo amo a Cristo. Amar al Señor es guardar mis mandamientos. De hecho, es reiterativo esto. Si vamos al versículo 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Esa es la evidencia. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, el amor hacia Jesucristo es manifestado en obediencia. Juan dice 1:6, pero debería ser 2 de Juan 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. ¿Cuál es el amor? Que andemos conforme a sus mandamientos. Ustedes ven que están ligados siempre la obediencia y el amor a Dios. No puedo separar una cosa de la otra. Si yo digo que amo a Jesucristo y yo no vivo conforme a la palabra y no vivo conforme a su misericordia, conforme a su verdad revelada, pues ese amor es falso. Ustedes recuerdan cuando él estaba confirmando a Pedro y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pero claro que te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, dame un abrazo. Esa era la forma dominicana. No, haz lo que te mandé a hacer. Yo te mandé a hacer algo específico, yo espero que tú puedas entonces hacer eso. El amor se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Si yo vivo en desobediencia a la palabra de Dios, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso no es opcional, por eso es que eso es tan grave aquí. Mis hermanos, el amor los unos por los otros depende de nuestra relación con Dios. Si mi relación vertical con Dios se rompe, es cuestión de tiempo antes de que la relación horizontal con mis hermanos se deteriore. Podré tener la apariencia, yo voy a tener la apariencia de que todo está bien,
Yo voy a seguir con las formas, no el fondo, pero eventualmente yo voy a permitir las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucha pasión y mucho deseo de obedecer la palabra de Dios de todos modos. Entonces, cuando los nicolaitas lleguen, digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ¿verdad? Cada cual con sus cosas. Porque ya yo no tengo ese celo por las cosas de Dios. El celo de Dios no me consume. Ya yo no tengo esa pasión. Ya yo empiezo a tolerar el pecado en la iglesia. Por eso es que todas estas iglesias estaban tolerando el pecado. Porque la pasión empieza a bajar, el amor empieza a bajar. Ellos estaban viviendo en sus pasadas glorias. Habían pasado 30 o 40 años desde que los alto calibre estaban ahí predicando y ya ellos estaban corriendo en su reputación probablemente. Nosotros somos la iglesia. Aquí somos firmes y así hacemos las cosas así. Cuidado, mis hermanos, porque ese desamor eventualmente va a afectar cada aspecto de la vida de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. El edificio se puede caer y la internacional, la IBI, sigue idéntica, porque la IBI son ustedes. Es la individualidad, la obediencia de cada uno de nosotros que conforma la colectividad y afecta a la iglesia. Han pasado 25 años, yo los veo a ustedes firmes, fuertes, amando al Señor. Oren y perseveren en esto a través de la obediencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros, fidelidad. Estuve leyendo, cuando mis hijos estaban más pequeños, mi esposa les leía siempre la biografía de grandes cristianos, de misioneros. Cuando tú ves el sacrificio y la obediencia de estos hombres, te hace sentir de este tamaño. Cuando tú piensas que estás haciendo algo por el Señor y tú ves lo que estos grandes hombres del pasado han hecho, te deja ver y te recuerda lo poquito realmente que tú estás haciendo por el Señor. Pero yo estaba leyendo recientemente acerca de William Borden. Este era un muchacho literalmente de 25 años, pero era un muchacho brillante. Había venido de una familia muy rica, su papá había hecho una fortuna en Colorado con minas, y Borden había ido a las mejores universidades, a Yale, había ido a Princeton, al seminario. Charles Ehrman, si usted ha leído alguno de sus libros, dice que no ha visto a alguien de esa edad que lo haya impresionado a él tanto, que a veces se le olvidaba que este muchacho era un estudiante de él. Y cuenta la leyenda acerca de este muchacho de Borden, que él decidió entregar su vida a las misiones y puso en su Biblia en la tapa sin reservas. Le voy a dar básicamente todo por el todo para el Señor. Voy a obedecer, voy a seguir el llamamiento que Dios ha puesto sobre mi vida. Cuenta la historia también que su papá le dijo, si haces eso, básicamente tú nunca vas a ocupar una posición en mi compañía. Y él escribió, no hay marcha atrás, no retreat, sin marcha atrás, sin reservas, sin marcha atrás. Y él pensaba alcanzar a los musulmanes en el noroeste de China, por lo que decidió partir hacia allá. Pero rumbo allá, iba por Cairo, iba a aprender el idioma y la cultura, y de ahí pasar a la China. Se enfermó de meningitis cerebral y murió antes de llegar a donde había sido, o donde él pensaba ir a servir al Señor, en cuestión de semanas. Y dice que su mamá encontró la Biblia y detrás en la cubierta decía, no regrets, sin nada que lamentar, sin reservas, sin marcha atrás, sin nada que lamentar. Uno se preguntaría un momento, el muchacho ni siquiera llegó a donde había pensado ir a hacer misiones. Y era un muchacho que había hecho una diferencia tremenda aquí donde estaba, en Chicago, de donde era originalmente. ¿Por qué no quedarse en su país y hacer lo que el Señor le había llamado a que hiciera desde aquí, en vez de irse a otro lugar, enfermarse y morir? Pues, hermanos, yo creo que este muchacho había entendido lo que algunos de nosotros no hemos entendido aún. El amor a Jesucristo conlleva obediencia y sacrificio. Y él entendía que lo que se esperaba de él era que fuese fiel en lo que Dios le había encomendado. Nosotros queremos números, somos pragmáticos. Y está bien, el pragmatismo es necesario en algunas ocasiones, pero debemos entender que la economía divina es diferente a la nuestra. Piensa en la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos. A unos 5 talentos le dio, ¿verdad? A otros 3, a otro 1. Cuando ellos regresaron,
Él les dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y la recompensa fue la misma para el que había recibido 5 talentos que 3 talentos. Y uno diría: wow, espérate, este tenía más responsabilidad, más carga, más demanda. No, el amo dio a cada uno conforme a la capacidad que esa persona tenía. Son sus siervos, él determina lo que esa persona necesita y le asigna eso. Lo que él midió al final fue la fidelidad con que estos hombres llevaron a cabo la tarea que él les encomendó. Lo que impresiona al Señor no es los resultados, sino la obediencia. El problema con el que no hizo nada con el talento, ustedes recuerdan, uno que enterró el talento, es que este hombre no conocía a su Señor. Él le dice: yo sabía que tú eres un jefe malo, básicamente, y duro, que recoges donde no sembraste. O sea, una especie de ladrón, unas acusaciones falsas. Eso me revela a mí que este individuo no conocía al Señor Jesucristo. El inconverso siempre tiene una imagen distorsionada de Dios. Él no viene a la iglesia porque él piensa que Dios le va a robar el gozo, que si él se mete a la iglesia él va a perder su vida, que si él se mete a la iglesia él va a tener que sacrificar demasiado. Él siempre tiene esa imagen distorsionada de Dios y por eso es que él se aleja de las cosas de Dios y él prefiere las tinieblas a la luz. Este siervo malvado no conocía a su Señor, era un inconverso y por eso es que le dice: afuera, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que se esperaba de ti era obediencia. Tú amas al Señor Jesucristo. Esto es lo que le está diciendo aquí en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa sana doctrina que ahora tienes, eso va a colapsar. Esa pasión que tú tienes por la palabra, eso va a ir disminuyendo. Si tú no obedeces mis mandamientos y la palabra no mora en ti, es cuestión de tiempo antes de que colapses desde dentro. Debemos entender esto, mis hermanos. El amor a Dios conlleva obediencia y sumisión de manera incondicional y los resultados se los dejamos a Dios. Que Dios haga lo que va a hacer con nuestras vidas. Y no quiero ser de verdad, con mi franqueza, rayar en la aspereza, pero nuestras vidas miserables significan muy poco si no fuera por las manos de Dios. Lo poco que Él puede hacer a través de nosotros es por su misericordia, porque a Él le plugo. Así que permitamos entonces que Él nos utilice y pueda realmente transformarnos. Debemos retomar esa relación de intimidad con Dios que nos recordará lo que es el divino propósito y la voluntad específica de Dios para su iglesia. De hecho, eso es lo que Él le dice: esta es la solución al problema. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Este concepto no es nuevo. Jesús mismo lo enseñó. Ustedes recordarán en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Esto es lo más grande: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente. Arrepiéntete. Hay que reconocer el pecado, mis hermanos, y llamarlo por lo que es. No es un poquito de desamor, no, es pecado. Me estoy enfriando, estoy apartándome de seguir los lineamientos, no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Amar con todo el corazón es un mandato. Por eso que le dice: haz las primeras obras. Haz las cosas que realmente tienen significado, las cosas que realmente son importantes. Sé agradecido, recuerda de dónde vienes. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, le insto a que escuche el mensaje del pastor Núñez acerca del agradecimiento y de un corazón agradecido. Le va a ser de mucho beneficio espiritual. Pero esa es la naturaleza humana, olvidarnos. ¿Recuerdan a los israelitas en el desierto? Ellos querían volver a Egipto. Increíble, habían sido esclavos por 400 años y querían volver a comer esa comida que tenían como esclavos y a romperse la espalda trabajando, porque en la naturaleza humana tendemos a romantizar o ver el pasado con nostalgia sin ver la realidad de las cosas y nos olvidamos. Yo creo que esta iglesia en Éfeso estaba lentamente, el término es drifting en inglés, estaba la mente yéndose a la deriva lentamente, y el Señor lo ve y le dice: hey, cuidadito aquí, tengo unas cosas contra ti. Recuerda de dónde has caído,
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto no es una amenaza pequeña, y eventualmente la cumplió. Siglo II, siglo III, la iglesia desapareció, empezó a enfriarse. Hermanos, servicio al Señor, esa es mi prescripción o receta. Busque cómo servir a Dios. No estoy hablando de un cargo oficial en la iglesia. En sus puestos de trabajo, en su vecindario, haz las primeras obras. Ese fuego que tú tenías por compartir a Cristo, deja que eso fluya. Da un vaso de agua en nombre de Cristo. Busca la manera de involucrarte. Es la obediencia a las cosas básicas. Si no lo hacemos, mis hermanos, nuestra doctrina podrá ser correcta, pero vamos a ir de manera progresiva enfriándonos con nefastas consecuencias. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesantes palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, nosotros obviamente, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todos somos victoriosos, mis hermanos. Todos tenemos el poder de Dios en nosotros. Todos hemos vencido al mundo. La pregunta es, ¿hasta cuándo dejaremos que la frialdad nos alcance? Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación es directamente proporcional a la palabra de Dios morando en mi corazón. El amor a Cristo es directamente proporcional a la obediencia y sumisión a su palabra y su propósito para mi vida. Podemos considerar esto como algo pequeño, como no es un pecado abierto, bueno, un poco de frialdad o de desamor. Pero el peligro estaba ahí. La gente en Éfeso no escuchó, por eso que dice, el que tiene oído, oiga. No escuchó y eventualmente le costó la vida espiritual a esa iglesia local. Por desgracia, Turquía no creo que sea un país cristiano hoy día. Es mayormente de índole musulmán. Y tiene que ver con que casi todo lo que es el testimonio cristiano terminó desapareciendo aquí en unos cuantos siglos. Que la IBI no corra tal suerte. Nos toca a nosotros levantarnos, la próxima generación, 25 años más, estamos apenas comenzando. Estoy seguro cuando yo regrese en 25 años lo voy a encontrar a ustedes caminando en la verdad. Y probablemente Luis y Chacho se van a ver idénticos a como se ven ahora. Esta gente no envejece. Pero Dios está en control, mis hermanos. Ustedes están aquí con un propósito. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu iglesia, por la IBI, por tu verdad. Tu palabra es eterna, Señor, y nos habla hoy como lo hizo 2000 años atrás. Ayúdanos a amarte de corazón, no de labios, no de manera externa, sino en intimidad contigo, caminando en tu palabra, caminando en obediencia, siguiendo lo que tú tienes programado para cada uno de nosotros. Gracias por los pastores de esta iglesia, gracias por el doctor Núñez, su increíble don y servicio. Pero gracias también por la membresía, Señor, por los miembros que tú has traído aquí. Tantos hermanos que te aman, Padre mío, que están aquí buscando alimento espiritual, que están aquí sirviendo de manera desinteresada, que cada semana apartan este tiempo para buscar tu rostro. Qué gran ejemplo ellos han sido durante todos estos años de fidelidad, de perseverancia, de ánimo para todos aquellos que conocen de este ministerio. Bendíceles grandemente, presérvales, Señor, contra dificultades, contra tiempos adversos. Dale ánimo, dale fortaleza espiritual y que tu pueblo, Señor, cada día se acerque más a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.